Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que todos, absolutamente todos, buscamos en la vida, la felicidad. Y no cualquier tipo de felicidad, no. Hoy vamos a hablar de la felicidad que perdura, la que nos impulsa a seguir adelante con fuerza, la que nos hace sentir que la vida es una aventura apasionante y plena. Y para guiarnos en este camino, para inspirarnos y darnos algunas claves, vamos a recurrir a la sabiduría de Can Yaman. Sí, el guapísimo y talentoso actor turco que además de cautivarnos con su trabajo y su encanto, parece tener una visión muy interesante sobre cómo vivir una vida feliz y significativa. Y, ¿saben qué? No los voy a hacer esperar más. La clave que Can Yaman nos revela es algo que resonó profundamente en mí, algo que he estado reflexionando y experimentando en mi propia vida. Estoy seguro de que, al igual que a mí, a ustedes también les tocará una fibra sensible. Así que prepárense para tomar notas, para reflexionar, para cuestionarse, porque hoy vamos a desentrañar juntos esa clave. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante tema, y como ya es costumbre, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad que crece día a día. Es un honor contar con su apoyo y sus valiosos comentarios. Bien, ahora sí, vamos al grano. La frase que capturó mi atención de Can Yaman es simple, pero contundente y profundamente poderosa: no dejaré que nada lo apague. ¿A qué se refiere con lo? Creo que se refiere a esa llama interna que todos llevamos dentro, esa chispa de energía, esa pasión, esa alegría, ese fuego sagrado que nos hace únicos, que nos impulsa a vivir y a dejar nuestra huella en el mundo. Es la fuerza que nos motiva a perseguir nuestros sueños, a superar obstáculos, a levantarnos después de cada caída, a celebrar cada pequeño triunfo y a disfrutar plenamente de cada momento que la vida nos regala. La verdad, cuando escuché esta frase, me hizo pensar muchísimo. En un mundo que a menudo parece diseñado para distraernos, para abrumarnos, para desanimarnos, es muy fácil que esa llama interna se vea amenazada. Vivimos rodeados de distracciones constantes: las redes sociales, las noticias, el trabajo, las responsabilidades familiares, las expectativas sociales. Y a veces, sin darnos cuenta, permitimos que factores externos, o incluso nuestras propias inseguridades y miedos, la apaguen poco a poco. Nos dejamos llevar por la crítica, por el miedo al fracaso, por la envidia, por la rutina, por la apatía. Y poco a poco esa alegría, esa pasión, esa chispa vibrante se va desvaneciendo, se va atenuando, hasta casi desaparecer. Pero Can Yaman, a través de esa simple frase, nos recuerda algo esencial: que somos nosotros quienes tenemos el control. Somos nosotros quienes decidimos si permitimos que algo nos apague, o si, por el contrario, alimentamos esa llama, la protegemos, la avivamos y la hacemos brillar con más intensidad. Él, con su éxito, su carisma y su determinación, es un claro ejemplo de cómo mantener esa llama encendida a pesar de los desafíos y las adversidades. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo evitamos que esa llama se apague? ¿Cómo nos aseguramos de que esa pasión interna siga ardiendo con fuerza y nos guíe hacia una vida más plena y feliz? Aquí les dejo algunas reflexiones que he hecho a partir de las palabras de Can Yaman, y que espero que les sean de gran utilidad y les sirvan de inspiración. *** 1. Identificar y nutrir nuestras pasiones. ***. El primer paso, y quizás el más crucial, es identificar qué es lo que realmente nos apasiona. ¿Qué nos hace sentir vivos? ¿Qué actividades nos llenan de energía, nos hacen olvidar el tiempo, nos transportan a otro lugar, nos hacen sentir completos y felices? ¿Qué es eso que, aunque no nos paguen, haríamos con gusto, solo por el puro placer de hacerlo? Para algunos puede ser el arte en todas sus formas: pintar, dibujar, esculpir, bailar, actuar, escribir, cantar, tocar un instrumento musical. Para otros puede ser el deporte, ya sea practicarlo activamente o simplemente disfrutarlo como espectador. Quizás sea viajar, descubrir nuevos lugares, culturas y personas. Tal vez sea el ayudar a los demás, ya sea a través del voluntariado, la caridad o simplemente brindando apoyo y comprensión a quienes nos rodean. Puede ser la escritura, la lectura, la investigación, el aprendizaje constante, el emprendimiento, la creación de negocios.
La lista es literalmente infinita. Cada uno de nosotros tiene una combinación única de intereses, talentos y pasiones. Lo importante es encontrar esas cosas que nos conectan con nuestra esencia, con nuestro propósito de vida, con aquel o que nos hace sentir que estamos en el lugar correcto y haciendo lo correcto. Es fundamental, y a veces puede requerir un poco de introspección, experimentación y autoconocimiento. No tengan miedo de probar cosas nuevas, de salir de su zona de confort, de explorar diferentes caminos hasta encontrar aquellos que enciendan esa llama interna. Una vez que hayamos identificado esas pasiones, debemos alimentarlas, dedicarles tiempo y energía. No podemos esperar que esa llama arda sola. Necesita combustible, necesita oxígeno, necesita cuidado y atención constante. Esto significa programar tiempo para esas actividades en nuestra agenda, aunque sea solo unos minutos al día. Significa priorizar esas pasiones sobre otras cosas que tal vez no nos aportan tanto. Significa rodearnos de herramientas, recursos y personas que nos ayuden a desarrollar nuestras pasiones y a alcanzar nuestros objetivos. Es como regar una planta, si la descuidamos, se marchitará. Si la nutrimos y le damos lo que necesita, florecerá y dará frutos. *** 2. Rodearnos de un entorno positivo y de apoyo ***. El entorno en el que nos movemos tiene un impacto enorme en nuestra vida, en nuestro estado de ánimo, en nuestra motivación y, por supuesto, en la fuerza de nuestra llama interna. Si nos rodeamos de personas negativas, pesimistas, que siempre están quejándose, que nos critican constantemente, que nos menosprecian o que nos desalientan, es mucho más probable que nuestra llama se debilite. Es como estar expuestos a un viento helado que intenta apagar el fuego. Por el contrario, rodearnos de personas positivas, que nos apoyan, que nos inspiran, que creen en nosotros, que celebran nuestros éxitos y nos brindan su apoyo en los momentos difíciles, nos dará la energía, la motivación y el impulso necesarios para seguir adelante. Es como estar en un ambiente cálido y acogedor que protege el fuego y lo ayuda a crecer. Es importante buscar amigos, familiares, mentores o compañeros de trabajo que nos hagan sentir valorados, que nos impulsen a crecer, a aprender, a ser la mejor versión de nosotros mismos. Personas que nos motiven a perseguir nuestros sueños, que nos animen a superar los obstáculos y que nos recuerden constantemente nuestras fortalezas y nuestro potencial. Personas que nos hagan reír, que nos inspiren a ser mejores y que nos ayuden a ver el lado positivo de las cosas, incluso en los momentos más oscuros. Es fundamental alejar a las personas tóxicas de nuestra vida, aquellas que nos drenan energía, que nos hacen sentir mal, que nos critican sin fundamento y que no aportan nada positivo a nuestra existencia. No es fácil, pero es necesario para proteger nuestra salud mental y emocional y para mantener nuestra llama encendida. Recuerden que ustedes tienen el derecho y la responsabilidad de elegir quienes forman parte de su círculo íntimo. ***3. Aprender a manejar las críticas y el rechazo con resiliencia ***. En la vida inevitablemente nos encontraremos con críticas, con rechazo, con obstáculos, con momentos difíciles. Es parte del camino, es inevitable. La perfección no existe y por mucho que nos esforcemos, siempre habrá personas que no estén de acuerdo con nosotros, que nos critiquen o que nos rechacen por alguna razón. Es algo que todos, incluso Kanyaman, han experimentado en algún momento de sus vidas. La clave para no dejar que esto apague nuestra llama interna es aprender a manejar esas situaciones con resiliencia. Resiliencia significa la capacidad de recuperarse de la adversidad, de adaptarse a los cambios, de aprender de las experiencias negativas y de seguir adelante con determinación y optimismo. No podemos tomárnoslo todo personal, ni dejar que las opiniones de los demás definan nuestra valía. Debemos aprender a distinguir entre las críticas constructivas y las destructivas. Las críticas constructivas pueden ser valiosas, ya que nos pueden ayudar a mejorar y a crecer. Pero las críticas destructivas, aquellas que son infundadas, malintencionadas o que solo buscan hacernos sentir mal, debemos aprender a ignorarlas o a tomarlas con la distancia necesaria. Debemos ser resilientes, aprender a convertir los fracasos en oportunidades de crecimiento. Los errores son inevitables, son parte del proceso de aprendizaje. En lugar de lamentarnos por ellos, debemos analizarlos, aprender de ellos y utilizarlos como trampolín para mejorar y alcanzar nuestros objetivos. Recuerden que cada fracaso nos enseña algo, nos da una lección valiosa y nos hace más fuertes. Kanyaman, como actor, ha enfrentado muchas críticas a lo largo de su carrera.
Pero su éxito, su perseverancia y su determinación demuestran que ha sabido manejar esas situaciones, que ha aprendido de ellas y que ha seguido adelante, fiel a su pasión, a su visión y a sí mismo. *** 4. Cultivar la gratitud como un hábito diario ***. La gratitud es una práctica poderosa que nos ayuda a mantener la alegría, a valorar cada día y a enfocarnos en lo positivo, incluso en los momentos difíciles. Ese agradecer por lo que tenemos, por lo que somos, por las personas que nos rodean, por las oportunidades que se nos presentan, es una forma de alimentar nuestra llama y de recordarnos constantemente lo afortunados que somos. La gratitud nos permite cambiar nuestra perspectiva, nos ayuda a ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas de la vida, que a menudo damos por sentado. Un amanecer, una sonrisa, una conversación con un ser querido, una buena comida, un momento de tranquilidad. Todas estas son oportunidades para sentir gratitud. Existen muchas formas de cultivar la gratitud. Podemos llevar un diario de gratitud, donde anotemos cada día las cosas por las que estamos agradecidos. Podemos expresar nuestra gratitud a las personas que nos rodean, diciéndoles cuánto las valoramos y apreciamos. Podemos practicar la meditación de gratitud, donde nos enfocamos en sentir agradecimiento por todo lo que tenemos y por todo lo que somos. La gratitud es una forma de nutrir nuestra alma, de fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos y con el mundo, y de mantener nuestra llama interna encendida y brillante. *5. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente como prioridades esenciales *. La salud física y mental son fundamentales para una vida feliz y para mantener la llama interna encendida. Si no cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, si no les damos lo que necesitan, es mucho más difícil mantener esa energía, esa alegría y esa pasión que nos impulsan a vivir. El estrés, la ansiedad, la depresión, la falta de sueño o una mala alimentación, la falta de ejercicio, todos estos factores pueden apagar fácilmente nuestra llama interna. Debemos alimentarnos bien, comer alimentos nutritivos que nos proporcionen la energía y los nutrientes que necesitamos. Debemos hacer ejercicio regularmente, ya sea caminando, corriendo, nadando, practicando yoga o cualquier otra actividad que nos guste y nos mantenga activos. Debemos dormir lo suficiente, ya que el sueño es esencial para la recuperación física y mental. Debemos practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o la respiración profunda, para reducir el estrés y la ansiedad. Además, es importante cuidar nuestra mente. Esto significa aprender a manejar nuestras emociones, a identificar nuestros pensamientos negativos y a reemplazarlos por pensamientos positivos y constructivos. Significa buscar ayuda profesional si es necesario, ya sea a través de terapia, de coaching o de cualquier otro recurso que nos ayude a cuidar nuestra salud mental. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es una inversión en nuestra felicidad, en nuestra salud y en nuestra capacidad de mantener esa llama interna encendida y brillante. *6. Aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos *. El rencor, la ira, el resentimiento son emociones que nos consumen, que nos agotan y que nos impiden ser felices. Son como un veneno que envenena nuestra alma y que apaga nuestra llama interna. Aprender a perdonar, tanto a los demás como a nosotros mismos, es un acto de liberación, es una forma de soltar esa carga pesada que nos impide avanzar, que nos impide disfrutar de la vida y que nos roba la alegría. Perdonar no significa justificar las acciones de quienes nos han hecho daño, ni significa olvidar lo que ha sucedido. Perdonar significa soltar el control, dejar ir el resentimiento, liberar la ira y la amargura. Perdonar significa elegir la paz, elegir la felicidad, elegir la libertad. Perdonar a los demás es importante, pero perdonarnos a nosotros mismos lo es aún más. Todos cometemos errores, todos nos equivocamos, todos tenemos defectos. Aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras imperfecciones, por nuestros errores, por nuestras decisiones equivocadas, es esencial para poder vivir una vida plena y feliz. El perdón es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y voluntad. Pero los beneficios son inmensos, nos libera de la carga del pasado, nos permite vivir el presente con más ligereza y alegría, y nos abre las puertas a un futuro más brillante. *7. Establecer límites claros y respetarlos *. Esta es una de las claves más importantes, pero a menudo más difíciles de aplicar. Saber decir no a aquello que nos resta energía,
que no nos aporta nada positivo, que nos aleja de nuestros sueños, es fundamental para proteger nuestra llama interna. Esto implica establecer límites claros con las personas, con el trabajo, con las situaciones, y saber respetarlos. No tenemos por qué complacer a todo el mundo. No tenemos por qué estar disponibles para todos en todo momento. No tenemos por qué aceptar tareas o responsabilidades que nos sobrecargan y que nos impiden dedicarnos a aquello que realmente nos importa. Priorizar nuestro bienestar es fundamental. Significa decir no a las demandas externas que nos impiden cuidar de nosotros mismos, que nos hacen sentir agotados y que nos alejan de nuestras pasiones. Significa aprender a comunicarnos de manera asertiva, expresando nuestras necesidades y límites de manera clara y respetuosa. Establecer límites nos protege del agotamiento, nos permite enfocarnos en lo que realmente importa y nos ayuda a mantener nuestra llama interna encendida y vibrante. **8. Buscar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. **. La vida es un equilibrio constante entre diferentes áreas, trabajo y descanso, actividad y quietud, dar y recibir, estar solo y estar acompañado, trabajo y ocio, mente y cuerpo, etc. No podemos vivir solo de una cosa. Necesitamos encontrar ese punto medio, esa armonía, que nos permita disfrutar de todas las áreas de nuestra vida. Es importante encontrar un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Debemos trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos, pero también debemos tomarnos el tiempo necesario para descansar, para recargar energías y para disfrutar de la vida. Debemos encontrar un equilibrio entre la actividad y la quietud. Necesitamos momentos de acción, de movimiento, de aventura, pero también necesitamos momentos de calma, de reflexión, de meditación. Debemos encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Es importante ayudar a los demás, pero también es importante permitirnos recibir ayuda y apoyo cuando lo necesitamos. Debemos encontrar un equilibrio entre estar solos y estar acompañados. Necesitamos momentos de soledad, de introspección, de conexión con nosotros mismos, pero también necesitamos momentos de compañía, de conexión con los demás. Buscar el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida es esencial para mantener nuestra salud física y mental, para disfrutar de la vida y para mantener nuestra llama interna encendida y brillante. *9. Recordar que la felicidad es un viaje, no un destino. Finalmente, y quizás lo más importante de todo, es recordar que la felicidad es un camino, no un destino. No se trata de llegar a un estado perfecto, inalcanzable e irreal. Se trata de disfrutar del proceso, de aprender de cada experiencia, de crecer como personas a lo largo del camino. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos cotidianos, en la conexión con nosotros mismos y con los demás. No esperen a ser felices cuando alcancen todos sus objetivos, cuando tengan la casa perfecta, cuando tengan el trabajo ideal. La felicidad está aquí y ahora, en el presente, en el momento que están viviendo. Disfruten del camino, de las pequeñas victorias, de los momentos de alegría, de las risas con sus seres queridos. Aprendan de los errores, celebren los éxitos y vivan cada día con gratitud y pasión. Recuerden que la vida es un regalo, y que la felicidad es una elección. Elijan ser felices, elijan mantener su llama interna encendida y vibrante, y disfruten de cada momento de este maravilloso viaje. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas ideas a nuestra propia vida? Yo les sugiero que empiecen por hacerse estas preguntas. ¿Qué me apasiona de verdad? ¿Qué actividades me llenan de energía y me hacen sentir vivo? ¿Qué cosas me dan energía y cuáles me la restan? Identificar las fuentes de energía y las fuentes de desgaste. ¿Quiénes son las personas que me apoyan y me inspiran? Rodearse de un círculo de apoyo positivo. ¿Qué cosas puedo cambiar en mi vida para proteger y alimentar esa llama interna? Tomar decisiones conscientes para cuidar la propia energía. ¿Qué límites necesito establecer para priorizar mi bienestar y proteger mi tiempo y energía? ¿Cómo puedo cultivar la gratitud en mi vida diaria? Incorporar prácticas de agradecimiento. ¿Qué pasos puedo tomar para cuidar mi cuerpo y mi mente? Priorizar la salud física y mental. ¿Qué necesito perdonar?
tanto a los demás como a mí mismo, para liberarme y avanzar? Responder a estas preguntas es un primer paso fundamental para empezar a vivir una vida más plena y feliz, una vida en la que nada nos apague, como dice Kahneman. Es un proceso de autoconocimiento, de reflexión y de acción constante. No esperen resultados inmediatos. Es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. Pero el resultado, una vida llena de alegría, de pasión y de significado, vale la pena cada paso del camino. Y ahora, antes de terminar, quiero recordarles lo importante que es compartir esta reflexión con otros. Comentar, debatir, compartir ideas es muy importante, ya que es una forma de conectar y de enriquecernos mutuamente. Por eso los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan de lo que hemos hablado hoy? ¿Qué otras claves conocen para mantener esa llama encendida? ¿Qué experiencias han tenido en su propia vida relacionadas con este tema? Cuéntenme sus experiencias, sus reflexiones. Me encantaría leerlos y aprender de ustedes. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado y les ha sido útil, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Es un verdadero placer saber que este espacio es de utilidad y de inspiración para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio conmigo. Les deseo una vida llena de alegría, de pasión, de sueños cumplidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, no dejen que nada apague su llama.